Hola a todos, bienvenidos a este video sobre GUI básica con Java Swing. Hoy les mostraré cómo crear una ventana bastante sencilla con componentes básicos como etiquetas, cuadros de texto y botones. Para empezar, lo que haremos será importar la librería Swing de Java, además de estas dos librerías que decidí importar, pero luego les explico el porqué. Ok, creamos nuestra clase Swing básico y el main. Obviamente, para tener una ventana, primero tendremos que crear la ventana. ¿Cómo hacemos esto? Muy fácil. Creamos una instancia o un objeto frame a la clase JFrame. Si se preguntan dónde está la clase JFrame, bueno, todas estas clases como JFrame, JLabel, JPanel, JScrollPanel se encuentran incluidas dentro de la librería Swing. En fin, creamos la instancia o el objeto frame de tipo JFrame y le vamos a poner de nombre ejemplo básico. ¿Cómo se ve esto? Pues justo aquí podemos ver que nuestra ventana tiene el nombre ejemplo básico justo aquí. Lo siguiente que haremos será darle unas dimensiones. En este caso será ancho 400, alto 200. Siempre cuando se señala las dimensiones de una ventana, de un label, de un cuadro de texto, siempre el orden es ancho y alto. Siempre, no olviden eso. Entonces, añadimos estas dimensiones a nuestro frame. También vamos a añadirle a este frame el setDefaultClose de tipo JFrame exit on close. ¿Qué significa esto? Pues muy simple. Lo que estamos haciendo aquí es especificar qué queremos que pase cuando el usuario le da al botón de X, al botón de cerrar la ventana. En este caso, cuando el usuario le dé a exit, a la X, simplemente cerrará el programa. Normal. Ahora, ¿cuáles son otras alternativas a esto? Pues fácil, podríamos ponerle también el do nothing on close. ¿Qué hace esto? Pues como su nombre mismo lo dice, cuando le da a la X no pasa absolutamente nada. La ventana no se cierra. ¿Esto cómo podría ser útil? Bueno, si en algún momento quieres hacer una ventana que cuando tú le des a la X te salga otra ventana de confirmación antes de cerrar, este do nothing on close será una herramienta para hacer eso precisamente. También otra opción sería el hide on close, que hace que al darle a la X, la ventana no se cierra, el programa no se termina de ejecutar, sino que simplemente se oculta, o está en segundo plano, por así decirlo. Y por último, el dispose on close, que esto es utilizado cuando tu programa o tu aplicación tiene varias ventanas. ¿Y qué hace? Bueno, si tú tienes varias ventanas y quieres cerrar una, pero al cerrar una no quieres que se cierren todas las demás, usas esto de aquí, usas el dispose on close. De ese modo, cuando tú le des a cerrar una ventana, si el programa detecta que hay más ventanas abiertas, esas ventanas no las va a cerrar, solo va a cerrar la que tú le diste X. Por último, vamos a añadir esto al frame, un setLayout de tipo null o layout absoluto. ¿Esto qué significa? Pues básicamente que a partir de ahora, con este tipo null, todos los componentes que decidamos añadirle a este frame, tendremos que manualmente añadirle las coordenadas y las dimensiones. ¿Cómo? A través del setBounds. El setBounds siempre tiene este orden: posición X, posición Y, ancho y alto. ¿Ok? Es básicamente una forma de hacer completamente manual el diseño de nuestra ventana y sus componentes. Una alternativa a esto, si no quieres que todo sea muy manual, sería utilizando el Flow Layout o el Grid Layout, que son ya propios de Java, que lo que hacen es organizar de forma más automática los componentes dentro de tu ventana. Ahora, pasemos a los componentes de las ventanas. Empezando con las etiquetas o los labels. Lo primero que hacemos es crear nuevamente una instancia u objeto tipo label, perteneciente a la clase JLabel, que como ya dijimos, está dentro de la librería Swing, y le vamos a dar el nombre de nombre dos puntos. Ahora, ¿qué es un label? ¿Qué es una etiqueta? Pues fácil. Es texto que se va a mostrar en la ventana, pero que el usuario no puede interactuar directamente con ellas. Simplemente es texto que aparece y el usuario no puede hacer nada con eso. No puede reescribirlas, no puede darles clic, nada. Simplemente es texto. Ahora, como tenemos el setLayout null, entonces tendremos que a este label añadirle el setBounds con las coordenadas y las dimensiones de nuestro label. En este caso le pondremos 50 en X, 30 en Y, 100 de ancho y 30 de alto. Y para agregarlo a nuestra ventana, tendremos que al frame, add label, añadir el label al frame. Sencillo. ¿Cómo luce esto? Pues aquí está. Como pueden ver, aquí aparece nuestro label o etiqueta. Yo no puedo hacer absolutamente nada con esto. No puedo escribir sobre él, no le puedo dar clic ni nada. Simplemente es texto que aparece en mi ventana. Comencemos con el siguiente componente: los text files o los cuadros de texto. ¿Qué es esto? Pues bastante sencillo. Son como los labels, solo que en lugar de simplemente mostrar texto, el usuario puede interactuar con este texto. No tanto al darle clic, sino que puede cambiar el texto que se muestra dentro de estos cuadros de texto.
¿Cómo implementamos esto? Pues primero, como siempre, tenemos que crear el objeto tipo TextFile. Objeto TextFile, instanciando a la clase JTextFile perteneciente a la librería Swing. No le vamos a colocar por mientras ningún texto dentro, pero si quisiéramos podemos añadírselo. Pero en mi caso no. Ahora, como siempre, al TextFile tenemos que añadirle los setBounds, las dimensiones y coordenadas manuales, como siempre. 150, o sea, estará un poco más a la derecha en las coordenadas X. 30, y unas dimensiones de ancho 150 y alto 30. Y nuevamente añadimos este TextFile a Frame, a nuestra ventana. Como pueden ver, aquí tengo mi TextFile, que es este rectángulo color blanco, en el cual yo puedo escribir y borrar. El siguiente componente es los botones, los buttons. Ahora, ¿qué es esto? Pues básicamente funciona como cualquier botón. O sea, es un recuadro en el cual tú puedes dar clic para ejecutar una cierta acción, un botón de toda la vida. ¿Cómo lo creamos? Como siempre, creamos la instancia, el objeto button, perteneciente a la clase JButton de la librería Swing. Le añadimos el setBounds para sus coordenadas y sus dimensiones. Podemos ver que está a la misma altura en el eje X, pero no en el eje Y que el TextFile. Este estaba en 30 y este está en 80. Nuevamente añadimos este button dentro de la ventana. Ahora, algo que suele confundir es que si le damos a ejecutar, podemos ver que el botón está por debajo del TextFile. Pero un alumno que ve esto dice, ¿pero por qué está por debajo si 80 es mayor a 30? Pues muy simple. Para muchos, el entender las posiciones o coordenadas suele verse tal que así, como en nuestras clases de geometría. Pero lo que pasa es que cuando hablamos de ventanas, lo que mejor representa las coordenadas dentro de una ventana no es esto de aquí, sino más bien esto de acá. ¿Esto qué significa? Significa que este puntito, este píxel de acá sería el 0, 0, y va aumentando y aumentando en el eje Y y eje X conforme llegamos a este otro extremo. Ahora que ya tenemos creado el botón borrar, le puse el nombre borrar, ¿cómo hago que este botón haga algo? Bueno, para eso añadimos estas otras dos librerías, el Java Event Action Event y el Action Listener, y le agregamos la funcionalidad al botón a través de esta operación. Al botón que creamos le adicionamos un Action Listener, nuevo Action Listener, override, public void, action performed, action event, identificado como E, y haremos que este botón borrar, básicamente al text file, se le ponga el texto como vacío. O sea, básicamente sería como que está borrando el text file. No les explico más a detalle todo este funcionamiento del Action Listener y el Action Event, porque no es un tema que vaya al caso con nuestro video, y además que es mucho más complejo, tiene bastantes funcionalidades aparte de esta. Veamos cómo funciona. Podemos ver que si yo escribo aquí, hola mundo, y le doy acá a borrar, el text file se limpia completamente. Se está reescribiendo como esto, como un texto vacío, sin ni un solo carácter. O lo que es lo mismo, borrar. Hola. Y se borra. Ahora, para terminar, se preguntarán ¿para qué sirve este frame setVisibleTrue? Bueno, esto es para que nuestra ventana sea visible al usuario. Tal vez se preguntarán, ¿pero por qué simplemente el programa no siempre es true? ¿Por qué tengo que especificarle que quiero mostrarle la ventana al usuario? Bueno, en sí, de por sí, el programa siempre tendrá por defecto esta opción como false. Para demostrarles esto, vamos a poner esto como un comentario y podrán ver que si yo le doy a ejecutar, el programa se ejecuta completamente normal, pero no se me muestra nada, no está la ventana. Por lo cual, si yo le agrego esto, ahora la ventana es visible. ¿Esto en qué podría serme útil? Bueno, podría serme útil si quiero usar más de una ventana. Por ejemplo, digamos que tengo una segunda ventana que al darle a un botón se abre. Y quiero que se oculte la otra, pero sin que se deje de ejecutar el programa. Bueno, lo que haría básicamente es que al frame 1 lo que pasaría a ser como false para ocultarla, pero no cerrarla por completo. Y al frame 2, a mi segundo frame, le cambiaría este setVisible por un true. Y lo iría alternando con respecto a lo que quiero que se le muestre al usuario o no. Y eso sería todo con respecto a mi explicación sobre Swing básico. Espero que hayan entendido y que les haya gustado este video.